Hola, ¿cómo están? Bueno, como ven, acá les traigo un nuevo tutorial con este sombrerito que me encantó. Realmente es muy cómodo, muy calentito, sale de lo usual, lo pueden usar así, sale de lo usual de los gorritos de invierno. Este me pareció mucho más canchero. Lo pueden usar así, lo pueden usar así, todo para abajo tipo piruso. Lo pueden usar todo levantadito. Eso va en gusto de cada una, pero vean lo bonito que queda. A mí personalmente me gusta así. Así. Me parece sumamente canchero, realmente ideal para hacer para nosotros, para regalarse así en una tarde, todo en una sola pieza, no tiene dificultad, es ideal para principiantes, ideal para regalar. Ahora viene el día del amigo, no se olviden, y lo pueden hacer en conjunto con los guantes, con dedos, que cualquier cosa les voy a dejar el video por si no lo vieron. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir directamente al tutorial. Comenzamos. Muy bien, como les dije antes, esto va a ser un tutorial para hacer en conjunto, ya sea para nosotras, o sea para regalar o para vender, con los guantes, con lo cual voy a utilizar el mismo material que utilicé en los guantes, ¿sí? En este caso, lo que sí, lo voy a utilizar doble para que tenga más firmeza, amén de más calentito. Y ustedes verán si van a utilizar con la hebra de adentro, que viene de adentro, junto con la que viene por fuera, las dos al mismo tiempo, las dos hebritas al mismo tiempo, o con dos ovillos. Yo en el caso del azul lo hice con un solo ovillo sin ninguna dificultad. Después van a necesitar una tijerita, algún marcador, por lo menos uno, algún marcador de puntos o lo que ustedes tengan para marcar. Y en este caso vamos a utilizar una aguja de crochet número 6. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico, así muy fácil. Ahí hacemos una cadenita de atraque y ya estamos. Ahora, dentro de este anillo vamos a hacer 6 medios puntos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Ahora vamos a tomar de esta hebra chiquita, cortita, vamos a tirar despacito, no demasiado, ahí nomás, y vamos a unirnos directamente con nuestro primer punto. Si tienen duda de cuál es el punto, cuenten de atrás para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es nuestro primer punto. Les digo porque a lo mejor lo hacen en la cadena y no es el punto correcto. Muy bien. Ahora, como vamos a trabajar en forma de espiral, no vamos a hacer punto deslizado. Ahí mismo vamos a sacar hebra y vamos a hacer un medio punto. Y automáticamente vamos a hacer un segundo medio punto en el mismo punto. Vamos a poner el marcador de puntos en este primero porque hicimos 2. Este es nuestro primer punto. ¿Está? Muy bien. Entonces, si en la vuelta anterior teníamos 6, acá deberíamos tener 12. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto. Acá hicimos 2. En este vamos a hacer otros 2. Ahí van 4. En este 2 son 6. En este 2 son 8. En este 2 son 10.
y en este 2 son 12. ¿Está? Muy bien. Ahora, en esta próxima hilera tenemos que hacer, y sin cierre de vuelta, vamos a empezar directamente con medios puntos. Acuérdense que todo el tiempo es así. Si en la primera hicimos 6, en la segunda hicimos un aumento en cada una, o sea, 2 en cada punto, en la siguiente tenemos que hacer en una un aumento y en otro sin aumento, en una con aumento y en otra sin aumento. Entonces, nuestro primer punto, si quieren lo pueden hacer con aumento. Entonces acá vamos a hacer una y 2. Acuérdense de poner el marcador. Ya hicimos 2, así que lo ponemos ahí. Esta va sin aumento. Vaya. Sin aumento. El próximo con aumento. Entonces, con aumento son 2 en el mismo. El siguiente sin. El que le sigue con. El que le sigue sin. El que le sigue con. El que le sigue sin. Este con. Este sin. Este con. Y este sin. Ahora, fíjense el detalle. Primero que nada, si ustedes cuentan ahora, aumentaron 6 puntos. Siempre que empiezan con 6 puntos, cada vuelta aumentan 6 puntos. Si empezaran con 8, cada vuelta empiezan con 8. Pero no las quiero complicar con eso ahora. Yo lo que les quiero decir es una cosa. Si ustedes empezaron con aumento, tienen que terminar sin aumento. Si comenzaron sin aumento, tienen que terminar con aumento. Como acá comenzamos con aumento, terminamos sin aumento. Y ahora, en vez de tener 12, deberían tener 18 puntos. Eso, si ustedes quieren, se pueden ir fijando por las dudas que tengan alguna duda. Ahora les voy a dar otro tip muy importante. Cuando trabajamos en circular, por más que sea tubular, la diferencia entre circular y tubular es que circular tiene cierre de vuelta y tubular no tiene cierre de vuelta. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, para que no le queden las cicatrices típicas de los gorros o de cualquier trabajo en redondo que se hace, de los aumentos, para que no les quede eso, si ustedes se fijan, este sombrero, a ver, lo aplasto ahí para que lo vean mejor. ¿Ven? No tiene las típicas cicatrices que ustedes pueden ver donde están los aumentos. No los tiene. Y sí está hecho en espiral. ¿Ven? Bueno, entonces, para ustedes lograr eso, yo les voy a dar un truco más que sencillo. La progresión de aumentos es siempre aumentar un punto entre aumento y aumento. Se los voy a mostrar ahora. Miren. En la primera hilera hacemos, en este caso, 6 puntos. En la segunda hilera
hacemos todos aumentos. Pero a partir de la tercera, hacemos uno sí, uno no. O sea, un punto con aumento, un punto sin aumento. En la siguiente va a ser uno sí y dos no. En la que le sigue va a ser uno sí y tres no. En la que le sigue va a ser uno sí y cuatro no. Y así sucesivamente, uno sí, cinco no, uno sí, seis no. En la siguiente, uno sí, siete no. Y así sucesivamente. Si quieren hasta la 10, uno sí, 8 no. Hasta ahí, más clarito y más sencillo no se los puedo explicar. Entonces, nosotros ya hicimos esta hilera, ya hicimos esta hilera y ya hicimos esta hilera. Ahora, nos tocaría esta otra hilera. Ahora, ustedes verán que hay números pares y números impares. Yo quiero que presten atención a los que son pares. ¿Está? Se los voy a decir primero y después se los voy a mostrar. En el caso y solamente en las hileras en que tengamos números pares entre aumento y aumento, acuérdense que estos son los puntos que dejan entre aumento y aumento. Entonces en esta era un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Acá no es un aumento y dos puntos al principio, no. Vamos a hacer un punto, uno, un aumento y después sí vamos a hacer dos puntos, un aumento, dos puntos. Yo ahora se los voy a mostrar para que les quede más claro. Acá sí vamos a hacer un aumento y tres puntos. Acá vamos a hacer, no vamos a hacer ni 4, ni 2, ni 3, ni 1. Vamos a hacer 2. Aumento y después sí 4 y aumento, 4 y aumento. En este no hay problema. Arrancamos con aumento y después 5. En este no. En este vamos a hacer 3 aumentos y después van a ser 6 aumentos, 6 aumentos. Y así sucesivamente. Yo ahora les prometo que se los voy a decir. Es muchísimo más sencillo mostrarlo haciéndolo que así. A veces las palabras complican más. Pero se los quería explicar. Entonces, como ahora tenemos vuelta de aumentos en pares, o sea, cada 2, 2 y un aumento, 2 y un aumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, si no lo abro no va a salir. Vamos a hacer un punto solo, uno solo, y ahora sí vamos a hacer aumento. Y ahora sí vamos a hacer 2 solos, 1 y 2, un aumento, 1 y 2, y ahora 2 en el mismo, o sea, un aumento, 2 solos, 1 y 2, y ahora sí, un aumento,
uno solito, dos solitos, dos en el mismo, sea un aumento, uno y dos, y un aumento, y acá me queda solito el punto que correspondía al otro. Eran dos, yo había hecho uno, acá está el segundo. Ven que es mucho más sencillo mostrarlo que explicarlo en teoría, pero se los tenía que explicar, ¿tá? Eso es cuando tenemos que aumentar con números pares entre aumento y aumento. Ahora, ya hicimos la de 2, vamos a hacer la de 3. La de 3 arrancamos directamente con aumento. Acá vamos a hacer un aumento directamente. Hacemos 2 en el mismo. Acuérdense de poner el marcador en el primero que hicieron. Y ahora vamos a hacer 3 solitos. 1, 2, 3, aumento, 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 y ahora me quedan los últimos 3, porque acuérdense que yo comencé con aumento, entonces claramente me quedan los 3 de separación, 1, 2 y 3, pero ahí estamos. ¿Está? ¿Ven? No va quedando nada. Esto si se les sube un poquito, no se hagan problema porque no se olviden que nuestra cabeza tampoco es plana. Muy bien. Siempre y cuando sea un poquito, claramente, no que se les haga una pelota. Muy bien, entonces ahora tenemos que hacer el de 4. 4 número par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 al principio. Entonces, sacamos el marcador, hacemos 1, 2, no se olviden el marcador porque después no van a saber dónde empezaron, y ahora sí el aumento, y ahora sí van 4, es solamente la mitad, solamente al principio. ¿Eso por qué? Porque así los aumentos de cada hilera no quedan justo encima de los aumentos de la hilera anterior. Que eso es lo que hace que se formen esas cicatrices que nos quedan con los aumentos. Que a veces queda bonito, pero en general no. Entonces, para evitar eso, este truco es fantástico. Entonces, voy a terminar la hilera y debería quedarme con 2 puntos después del último aumento que completarían la serie de 4 entre aumento y aumento. ¿Está? Entonces llego hasta ahí y les digo cómo continuamos. Bueno, ven que acá ya hice el último aumento y acá me quedaron los últimos 2 puntos antes del marcador. Entonces la secuencia sigue. Como les decía antes, ustedes van a ir aumentando. En mi caso, yo hice hasta
12 hileras, o sea, la 11 fue 1 sí, 9 no, y la 12 fue 1 sí, 10 no. ¿Ah? Acuérdense que esta que es par van 5, aumento, y después van 10, aumento, 10, aumento. ¿Mm? Muy bien. Entonces voy a avanzar hasta esta hilera. Lo que tienen que tener en cuenta es que a ustedes les tiene que dar de diámetro unos 17 centímetros. Pero bueno, voy a ir avanzando con esa misma premisa que ya, si quieren, pueden hacer una captura de pantalla. Con esta premisa, y van a ir aumentando hasta tener hasta unos 17 centímetros de diámetro. Si ustedes quieren o necesitan más, hacen más. Yo intenté con 18, les voy a ser sincera, llegué a 18, o sea, hice una hilera más. Pero sinceramente después no me gustó porque me quedaba flojo, y a mí me gusta que se sostenga en mi cabeza, no que me quede flojo y cualquier vientito me lo tire. Está no apretado, pero sí que se sostenga. Entonces eso va en gusto. Yo no les puedo decir primero porque cada uno utilizará el material que tenga o quiera, la aguja que tenga o quiera, y la tensión que le salga. Entonces no hay una fórmula exacta ni una medida exacta. Todo depende de a quién se lo haga. Estamos, yo que tengo 55 centímetros de circunferencia de cabeza a la altura, digamos, por encima de las orejas, o sea, de circunferencia de cabeza para un gorro, para lo que sea, de 55 centímetros. A mí con 17 centímetros de diámetro me calzó perfecto, como ustedes ya habrán visto. Eso para que ustedes tengan como referencia. ¿Estamos? Entonces, hacemos los aumentos y las hileras que nos sean necesarias para lograr esa circunferencia de 17 centímetros. En regla general, adultos, entre adolescentes y adultos, entre 16 y 18 centímetros de diámetro es correcto. Después va en gustos. ¿Estamos? Muy bien, entonces llego hasta ahí y nos vemos para ver cómo continuar. Bueno, antes de continuar, les quería mostrar este otro, que es exactamente igual al modelo. Está hecho en otro material, que ahora les muestro cuál es, y con aguja número 7. Pero ven que lo pueden hacer con un material incluso más grueso. Y queda exactamente igual de bonito. Ya les digo, lo pueden usar tanto así como con todo dobladito, o todo para abajo, o la parte de adelante así también. Eso va en gusto de cada una. El material que utilicé en esta ocasión, es este material que se llama Biolana, que es 100% acrílico, si no me equivoco. Ya les digo, composición 100% lana, perdón, 100% lana. Es un calibre bastante más grueso, y estratégico en hoja 7. Esto es lo que me sobró, muy poquito, de 200 gramos, eran 2 ovillos, y me sobró esto de 200, o sea, de 2 ovillos, muy poquito. Tengan en cuenta que si bien quizás necesiten menos hileras, siempre los hilados más gruesos rinden menos. Pero es muy lindo material, muy calentito claramente. Muy bien, entonces continuamos con el proyecto
del sombrero con el otro material y aguja 6. Bueno, muy bien, ya avancé, hice mi aumento, mi último aumento, hice 7, 8 y en el número 9 o en el que ustedes tengan que hacer como última hilera, voy a hacer un último aumento. A pesar de que arranqué con aumento, solo en esta hilera voy a terminar con un aumento. ¿Por qué? Porque necesito que sean puntos impares. Y claramente en la medida que yo empiezo con 6 y voy aumentando de 6 en 6 en cada hilera, sigue siendo número par. Entonces agrego un puntito que no se va a notar para nada para hacer esta última hilera. Y ahora, como les expliqué, en mi caso yo con hacer hasta la hilera en que van 9 puntos entre aumento y aumento me fue suficiente. En ese caso fueron solamente 11 hileras. Si quieren las contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hileras. ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué paré ahí? Sencillamente porque llegué a mi medida de 17 centímetros y medio, que es más o menos lo que yo necesito para mi cabeza. ¿Estamos? Como les había dicho, ustedes harán la progresión y la cantidad de vueltas que necesiten hasta conseguir entre 16 y 18 centímetros para que les quede perfecto. Muy bien. Ahora que ya agregamos un punto al final, vamos a comenzar con nuestro punto. Ya se acabaron los aumentos, al menos hasta que lleguemos al ala, ¿sí? Entonces, mi marcador que marca mi primer punto, voy a hacer un medio punto ahí. Voy a volver a poner el marcador, porque seguimos trabajando en forma como es de espiral. Hago lazada y en el siguiente punto hago una vareta. Entonces saco 2 y saco 2. En el siguiente punto un medio punto. En el siguiente punto una vareta. En el siguiente punto un medio punto. Y eso es todo el punto. Miren lo fácil que es. Es la combinación de un medio punto y una vareta, un medio punto y una vareta, un medio punto y una vareta. Todo así hasta llegar al final. Llego al final y les muestro cómo se continúa. Bueno, ya estoy llegando al final. Este es medio punto. Este es vareta. Este es medio punto. ¿Sí? Y voy a seguir en espiral. ¿Qué toca? Vareta. Acuérdense que habíamos arrancado con medio punto. Por eso teníamos que agregar un punto para que no sea impar. De esa manera logramos que ahora queden invertidos los puntos. Donde había medio punto hacemos vareta. Y donde hicimos vareta hacemos medio punto. Entonces arrancamos con vareta. Acá que había una vareta hacemos medio punto. Acá que había medio punto hacemos vareta. O sea, el punto sigue siendo igual. Un medio punto, una vareta. Un medio punto, una vareta. Al agregar un punto no tenemos ni que andar pensando. Directamente nos va a dar directamente para invertir los puntos en cada hilera. ¿Estamos? Entonces acá va medio punto.
Y acá, que haría un medio punto, se van a dar cuenta porque les queda como un agujerito un poquito más grande, como verán. Ahí va vareta. Medio punto, vareta. Medio punto. Ya no aumentamos más, con lo cual, si ustedes se fijan, ven que les va quedando tipo canastita, por decirlo de alguna manera. Es lógico porque estamos haciendo un sombrero o gorro. Claramente este es nuestro frente y este es nuestro revés. Esto después va a quedar así. Ustedes déjanlo si quieren así o como lo venían haciendo de esta manera. Yo por lo general lo sigo así hasta más avanzado. ¿Ven? Y así les va quedando el punto como labradito. Se los muestro de nuevo en el gris. Miren qué bonito queda en la combinación. Es exactamente el mismo punto en otro lado. ¿Ven? Que queda quizás en este que es matizado se nota un poquito menos, pero es un punto precioso, muy bonito y parece mucho más trabajo de lo que en realidad es. Entonces pónganlo en práctica. Ahora, ¿cuántas hileras? En mi caso yo hice 9 hileras. En el caso de el azul, que en este caso lo estoy haciendo con esta combinación de rojos y rosados. En el caso de del gris, que era un hilado más grueso y con aguja 7 en vez de 6, hice 7 hileras. Aproximadamente son unos 8 o 9 centímetros de alto. Una vez que llegamos ahí, tenemos que hacer lo que viene a ser el ala, que ahí sí viene una serie de aumentos. Entonces, voy a hacer la cantidad de hileras que necesito. Es sencillamente seguir en redondo, en espiral, tal cual como les mostré, la cantidad de hileras que ustedes quieran. Para que tengan una idea de altura, ustedes tienen que ir probándoselo y tiene que ir llegando a aproximadamente la mitad o un poquito menos quizás de sus orejas. Les tiene que tapar aunque sea la punta y un poco más de sus orejas, así les va a quedar más cómodo, más agarradito, les tapa un poco, pero va en gustos claramente. Lo quieren más largo, lo hacen más largo, lo quieren más cortito, lo hacen más cortito, eso depende del gusto. Estamos entonces, continúo tejiendo así. Después les explico cómo hacer los aumentos para el ala, que tiene su truquito, porque como estamos haciendo combinación de puntos, no es el aumento, o sea, es el aumento normal, pero tiene un truquito para que nos combinen los puntos y no se nos desarme la combinación de puntos, ¿sí? Entonces, hago mis 7 o 8 vueltas que me faltan. Hice una, me faltarían 8 más. Y volvemos para explicarle el tema del ala, que son muy poquitas vueltas. Eso va también en gusto. En mi caso yo hice solamente una de aumento y creo que hice 2 o 3 vueltitas más, y ya está. Y se hace todo en una sola pieza, con lo cual solamente tenemos que esconder los hilos del inicio y del final. Punto. Muy fácil, muy rápido, ideal para hacer, regalar, vender, en fin. Entonces, llego a ese punto y nos volvemos a ver. ¿Ven? Me queda a la altura de las cejas, ¿sí? Y si ustedes ven las orejas, me voy a correr el pelo, hasta aproximadamente la mitad de la oreja, ¿ven? Que les tape aproximadamente hasta la mitad de la oreja. Así después le hacen el ala, que después ya pueden usar, como ya saben, para arriba o para abajo, pero bueno, para que les quede abrigadito. Entonces, para que tengan una idea de hasta dónde se teje. ¿Ven? Muy bien, entonces
Vamos a tomar la aguja, seguimos todo con la misma aguja, no hace falta cambiar la aguja tampoco, ni cortar la hebra ni nada. Entonces, acá terminé, ven que es el último punto, este es el primero. Lo vamos a seguir marcando el primero, porque vamos a seguir en forma de espiral. Muy bien, el punto va a seguir estando, ¿sí? Alternando medio punto y vareta. Acá el último punto lo terminé en medio punto. Entonces me corresponde vareta. Pero tengo que hacer aumento. Y aumento significa que tengo que hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces, ¿qué pasa? No puedo hacer 2 varetas porque me va a cambiar la sincronía del punto. Entonces tengo que hacer vareta, acá voy a poner mi marcador de puntos porque tengo que marcar el primer punto, y después me toca medio punto, que también lo voy a hacer en el mismo punto. Entonces ahí hicimos un aumento, ¿sí? 2 puntos en el mismo punto, vareta, medio punto. Ahora, si yo continúo con la sincronía del punto, me tocaría vareta. Pero ¿qué pasa? Acá tengo vareta y no puedo hacer vareta sobre vareta. ¿Estamos? Tengo que hacer, debería ir medio punto, pero acá me tiene que tocar vareta. Entonces voy a hacer lo mismo, al revés. Voy a hacer también una vareta, porque es lo que me pide en esta hilera la continuación del punto. Y también voy a hacer otro punto acá, que es un medio punto. Entonces, ¿qué hago? 2 aumentos continuos. En un primer punto un aumento, en un segundo punto un aumento, pero continúo con la sincronía del punto, o sea, vareta, medio punto, vareta, medio punto. Ahora que me toca vareta, ven que hay medio punto y entonces me da perfecto. Me da perfecto, entonces hago una vareta, o sea, un punto, el otro es un medio punto, 2 puntos, el otro una vareta, 3 puntos, y el siguiente un medio punto. O sea, hice un punto sobre cada punto de base 4 veces. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aumento. O sea, 2 aumentos seguidos. Un aumento acá, un aumento acá. Eso significa 2 puntos en cada punto. Pero sin perder la secuencia del punto. Acá hice medio punto, entonces tengo que hacer una vareta, y un medio punto. En el siguiente lo mismo, una vareta, y un medio punto. Y ahora me toca vareta y me coincide perfectamente porque acá abajo tengo medio punto. Entonces hago 4 puntos solos, según corresponda. Vareta es 1, medio punto es 2, vareta es 3, medio punto es 4. Para que lo agarre mal, ahí. ¿Ven? Y ahora otra vez me toca con la continuación vareta. Y acá me toca aumento y acá aumento. Entonces hago vareta y medio punto en el mismo punto y en el siguiente otra vez vareta
y medio punto. Y ahora me tendría que tocar vareta, o sea que abajo tengo que tener medio punto, ¿ven? Acá tengo medio punto. Y eso es todo el truco. Hacen 4 puntos individuales. 1, 2, 3 y 4. Y ahora nuevamente 2 aumentos seguidos. Vareta y medio punto en el mismo. Vareta y medio punto en el mismo. El siguiente tiene que hacer abajo, porque yo tengo que hacer arriba vareta, entonces abajo tiene que haber medio punto. Ahí tienen el medio punto. ¿Ven? Muy bien, entonces no es más que repetir esto toda la hilera hasta llegar al marcador. En el marcador, claramente yo ahora se los voy a mostrar, pero si empecé con vareta, debería hacer el último punto medio punto. ¿Está? Y después yo igual les voy a mostrar cuando llegue acá, y después es hacer 2, 3, 4 hileras, las que ustedes quieran, sin aumento. Punto sobre punto según corresponda, sobre vareta medio punto, sobre medio punto vareta, alternándolos como les enseñé antes. Entonces voy llegando al final para mostrarles cómo quedó, y después continúo las hileras que corresponden. Bueno, acá ya estoy llegando al final. Acá hice un aumento, acá me toca hice los 2 aumentos, perdón. 1, 2, 3, 4 y acá me quedaron 5. En este quinto no voy a hacer otro aumento, sencillamente lo tejo. Sencillamente lo tejo y termino con vareta como les dije que teníamos que terminar, porque arrancamos con medio punto. Entonces sencillamente ahora seguimos con la hilera sin ningún aumento, siguiendo solamente la secuencia. Acá había empezado con vareta, así que me va medio punto, ¿ven? Acá que tengo medio punto, vareta, ¿ven? Me estoy olvidando de poner el marcador, no se olviden, porque si no después no van a saber bien dónde termina. Acá tenían medio punto, perdón, tenían vareta, hacen medio punto. Igual que como hacían antes, 1 y 1, un medio punto, una vareta. Un medio punto, una vareta. Todo el tiempo igual, ¿ven? Acá tengo medio punto y me toca vareta, perfecto. ¿Ven? Pero si hacen el aumento simple, o sea, en un solo punto, después les cambia todo el sentido del punto y se nota y queda feo. Entonces acuérdense que tienen que hacer 2 aumentos juntos y después hagan 4 entre aumentos y aumentos. Entonces yo voy a dar 2 vueltitas más, o sea, termino esta y una más, y me lo pruebo y me fijo si me hace falta una vueltita más. Bueno, a ver, no más decía bien ahí porque se me hizo de noche, pero bueno, ahí hice la hilera de aumentos y 2 hileras más. Para mi gusto, está perfecto. Así sería con tipo visera. Ahí quedaría colgadito, dobladito, perdón. Y ahí ven el resultado. Todavía no corté el hilado.
porque estaba probando junto con ustedes. Miren, acá tengo el hilado, estaba probando junto con ustedes, así me gusta como queda perfectamente. Tranquilamente le podría haber hecho una hilerita más, no mucho más, pero así me gusta el resultado. Ahí lo ven perfectamente bien puesto. Ahora solamente nos queda emprolijar las hebras. Solamente tenemos 2 hebras, en este caso 4 porque lo hicimos doble, pero son la hilera de inicio y la hilera de final. Entonces les muestro rapidito cómo hacerlo en forma correcta. Muy bien, entonces doy vuelta a la cámara y terminamos. Bueno, acá puede pasar 2 cosas, miren. Voy a correr esto, así lo ven mejor. Puede que terminen el último punto con medio punto, entonces sencillamente van a hacer lo que voy a hacer a continuación. Pero primero les quiero mostrar qué pasa si terminan con vareta. Miren, el escalón es bastante grande, entonces hagan un punto más, uno solo, de medio punto. Si terminan en medio punto, no hacen nada. Si terminan en vareta, hacen un punto más, así les queda en medio punto, ¿sí? Si así todo ustedes quisieran, después de hacer el medio punto o después de terminar con medio punto, hacer un punto deslizado, también lo pueden hacer. Entonces, en resumen, si terminaron con medio punto, hagan un punto deslizado. Si terminaron con vareta, hagan un punto más de medio punto y un punto deslizado. ¿Estamos? Muy bien, les doy las 2 soluciones porque todo depende de la cantidad de vueltas que ustedes hagan. Muy bien, una vez que hicieron el punto deslizado, sacan hebra. No hagan otro punto deslizado y después una cadenita al aire, no. Sacan hebra. Sacan. Déjenla larguita si les es más fácil. Cortan. Ahí, listo. No pasa nada, no se va a salir. Una vez que sacaron la hebra, tiren. Esto no se les va a desarmar. Y ahora, con una aguja lanera, la que ustedes tengan, a mí yo prefiero estas metálicas, pero ustedes la que tengan, puede ser colchonera, muchos usan colchonera, enhebran las 2 hebritas juntas, ¿sí? Muy bien. Una vez que enhebraron las 2, quiero ver que ustedes lo puedan ver bien. Si ustedes estiran así, la cadena llega hasta pasado un punto, ¿sí? Entonces, ese punto no, el que le sigue, este punto no. Agarren las 4 hebras, acuérdense que son 2 y 2. 2 y 2, ahí tienen. Agarren las 4 hebras y las pasan para atrás. Este es el derecho, este es el revés. La pasan para el revés. Y la acomodan. ¿Ven? De acá salió. Una vez que salió de ahí, la acomodan ahí, pasan por ahí mismo, por ese centro. Toman esas 2 hebras de esta cadena, pero también toman las cadenitas que hay atrás, que son de la vuelta anterior, digamos, y la pasan nuevamente hacia atrás. Y ahí acomodan, miren. Les quedó un cierre perfecto. No se nota para nada. Y después sencillamente es esconder la hebra entre algunas hebritas. A ver si se ve ahí. Pasan. Si quieren pueden hacer un nudito. Pasando así. Antes de que se cierre, lo pasan con la aguja. Y tiran, ahí les queda un nudito. Tengan en cuenta no hacerla muy al borde, porque si después lo dan vuelta se nota. Siguen pasando. Lo pasan para allá, la pasan para acá. Eso, fíjense ustedes qué tan
seguras o inseguras se sienten, como para ver de pasarlo más veces o menos veces, en fin. Acomodan. Acá lo mismo. Pueden pasar así. Después pasan para el otro lado. ¿Ven? Y ahí ya, con todas las vueltas que le dimos, ya miren, ni se nota. Estamos en condiciones de cortar la hebra al ras y ya terminado. Y ahora nos queda el del centro. Bueno, acá les recomiendo que, ya que tienen 2 hebras, pasan una vez, pasan 2 veces y tiran. Lo cierran bien. Si quieren, hacen otro nuevo nudo. Y después, en este caso, sí les recomiendo hacerlo por separado, ya que son 2 hebras. ¿Por qué? Porque los centros, y más cuando hacemos anillo mágico, no cadenita sino anillo, puede pasar, en los grannies suele pasar también, que se pueda abrir. Si está bien asegurado es difícil, pero puede pasar. Bueno, y después lo pasan un poquito por acá, un poquito por allá y ya está. Lo pasan para acá. Lo pasan para el otro lado. Si quieren lo vuelven a pasar. Si ven que les quedó cortita, ¿ven? La pueden pasar, por ejemplo, para acá. De la punta de atrás, donde está el agujerito. La pasan así. Les quedó cortita la hebra. Ahí. Lo pasan, sacan y ya está. Y después hacen lo mismo con esta otra hebra. Muy bien, espero que les haya gustado. Es un conjunto ideal para hacer junto con los guantes. Y en otro video pronto voy a estar haciendo una bufanda infinita o un cuello. Todavía no lo tengo decidido, pero bueno, lo verán en un próximo video. Y con eso ya tienen el conjunto totalmente armado. Si lo quieren usar o vender junto o separado o regalar, ¿por qué no? Muy bien, espero que les haya gustado. Déjenme comentarios, pónganme un like. Si quieren me pueden invitar a un cafecito, que es algo muy económico y a mí todo me ayuda, todo me ayuda. Compartan el video, en fin, ya saben todo lo que tienen que hacer. Les mando un beso enorme y nos vemos en otro video.